Aquí empezamos. Empezamos con lo que viene siendo la parte de la metodología de lo que viene siendo la tesis. Y uno de los puntos que sigue sobre lo que viene siendo el tema es el cómo nosotros podemos obtener o podemos desarrollar lo que viene siendo la función de la tesis. Prácticamente en lo que viene siendo la función de la tesis, vemos primeramente que qué es la hipótesis. Aquí en la hipótesis nos determina lo que viene siendo prácticamente el concepto de qué es una hipótesis, para qué nos sirve la hipótesis y cómo nosotros tenemos que desarrollarla dentro de lo que viene siendo toda la formación prácticamente. Aquí tenemos primeramente el concepto de qué es la hipótesis o para qué nos va a servir a nosotros lo que viene siendo la hipótesis. Aquí en la hipótesis dice que la pregunta es, o lo que se hace como pregunta es prácticamente qué debe de responderse a lo que es la pregunta de la hipótesis. Aquí más que nada lo que nosotros nos preguntamos cuando desarrollamos la hipótesis en base a lo que viene siendo su tesis es qué es lo que se va a investigar. Es decir, que ahí ustedes empiezan a elegir lo que viene siendo el tema que van a desarrollar en base a lo que vendría siendo su tesis. Aquí primero se plantea lo que viene siendo el problema y luego se da a conocer lo que vendría siendo la hipótesis. El problema es que ustedes van a surgir o van a elegir un tema que en realidad tenga un problema ese tema y que obviamente ustedes van a tratar de buscarle lo que vendría siendo una solución. Este se basa en lo que viene siendo una experiencia, a lo mejor porque ustedes ya vivieron ese problema, bueno, quieren tratar de solucionarlo, ya tuvieron la experiencia del problema que se presentaba y obviamente se basa en lo que es el conocimiento y la información que se va a ir obteniendo conforme va avanzando el problema que se va presentando. En sí, una hipótesis dice que es un enunciado que ayuda a lograrnos lo que viene siendo una investigación. Es conocido como una prioridad principal para nosotros poder realizar lo que vendría siendo la función de la investigación. Se supone que cuando nosotros elegimos un tema es porque existe un problema y ese problema nosotros lo vamos a tratar de resolver prácticamente en lo que viene siendo el proceso de desarrollo de mi tesis. Aquí tenemos también lo que vendría siendo qué es lo que debe existir dentro de lo que es una hipótesis. Dentro de una hipótesis existe lo que nosotros le conocemos como lo que viene siendo prácticamente la parte en que las variables de la tesis también se involucran dentro de lo que es la hipótesis. Dice que una hipótesis o una variable dentro de la hipótesis puede llegar a ser falsa o esta también puede llegar a ser verdadera. Dice que las variables no son exclusivas de las investigaciones y que estas variables deben conocerse sobre el tema que se desea lograr. Es decir, cuando nosotros elegimos el tema, es porque nosotros vamos a hacer una formulación que esté bien estructurada dentro de lo que es el desarrollo del mismo. Formulación se refiere a todos los pasos que nosotros tenemos que seguir para poder desarrollar mejor lo que vendría siendo el tema. Si nosotros nos brincamos un punto de desarrollo de lo que vendría siendo la tesis, pues podríamos decir que perdemos el hilito y ya no sabemos qué es lo que va a proseguir en este caso. Entonces sí es muy importante desarrollar lo que es la hipótesis y posteriormente llevar a cabo lo que vendrían siendo las variables. ¿Alguna duda hasta aquí que tengan? ¿Ahora no pusieron sus cámaras, chicos? ¿La ¿Dudas? hipótesis tiene que hablar de algún tema en especial con nuestra carrera o podemos elegir cualquier tema abiertamente? De hecho, debe ser en base a lo que viene siendo tu área de carrera, ¿sí? Ok, si tenemos comunicación y periodismo, ¿me puedo fijar en lo que es el periodismo o basarme en la comunicación como, no sé, lo exterior, la comunicación con las personas?
Esa Así es mi es. duda. Así es por decir, si tú te relacionas más con lo que es el periodismo, bueno, puedes hablar del periodismo. Si te vas a relacionar más con lo que es la comunicación, puedes hablar sobre la comunicación. Nada más que el tema que ustedes eligen no nada más va a decir comunicación, o sea, la comunicación en qué o la comunicación cómo, como que deben hacer el tema más extenso, no nada más así dejarlo como la comunicación y ya, como que lo deben hacer más explícito y ese es el tema que ustedes van a desarrollar dentro de lo que viene siendo toda su tesis. Como por ejemplo, ¿tú qué podrías poner como la comunicación? No lo vas a poner nada más como la comunicación. No. ¿Qué otro funcionamiento le darías para que se haga la investigación? Yo podría empezar a hablar sobre la comunicación que se hay entre los partidos políticos porque es algo muy importante. Si no se existe una comunicación dentro de un partido, no se puede llegar a gran cosa, se le puede dar una solución y se pueden plantear lo que son las mismas investigaciones que como lo mismo que nos está explicando pueden ser falsas o pueden ser verdaderas. Ok, tú No sé si ese hablarías. tema aplica. Sí, estaría bien. Tú desarrollarías el tema que se determinaría la comunicación en los partidos políticos. Sí, Exactamente, así es como tú podías estructurar tu tema, la comunicación en los partidos políticos, pero ya vas a hablar de todos los partidos políticos, no nada más vas a exacto. hablar de un solo partido, porque ya tu tesis Estaría está hablando. haciendo que tú lo estás especificando que va a ser completo, no nada más va a ser vamos a suponer un PRI, un PAN, un PRD, sino que vas a hablar de todos los partidos políticos, o sea que tu tesis estaría demasiado extensa o tendrías tu material de dónde sacar. ¿Sí? Para que tú puedas desarrollar tu tesis. ¿O podría desarrollar una tesis hablando solamente de nuestro municipio de Nuevo Laredo? Podrías hacer también la comunicación en los partidos políticos de Nuevo Laredo. Ahí ya tendrías que hacer tú la especificación, ¿ok? O si va a ser de Tamaulipas, bueno, vas a poner la comunicación de los partidos políticos en Tamaulipas. Pero ya Tamaulipas, pues abarca bastantes lugares también. Entonces, sí Eso es sí. importante que tú especifiques dónde va a ser la comunicación. Ok, va a ser con los partidos políticos, pero ¿en qué parte? ¿Para qué? Para que tu tema quede específico a un solo concepto. Entonces, así es como tienen ustedes que estructurar lo que vendría siendo el tema. Ahora, cuando Para que no elijan, se salga del concepto. perdón, Para que no se salga del concepto y se así, centre en una sola cosa. así es. Ahora, para que ustedes elijan un tema, deben ver que en realidad encuentren información sobre ese tema que van a desarrollar. Luego eligen un tema y a la mediada de su avance de tesis dicen, híjole, no tenía material, lo voy a cambiar, cambian el tema. Entonces aquí sí es muy importante que antes de que ustedes ya registren, porque hay que registrar el tema ante la universidad, y ya que tienen registrado el tema o que ya vieron que en realidad tienen información necesaria, ahora sí registran su tema y en base a eso van a empezar a desarrollar lo que vendría siendo su tesis. ¿Ok? ¿Cuántas cuartillas nos va a pedir para la tesis? No, yo aquí todavía no entro en que ya la desarrollen la tesis. Nada más estamos viendo prácticamente los pasos. No sé si ya más Ok. adelante ya eso les vaya a tocar con otro maestro o yo vuelva a seguirles dando esa clase. Ujú. Entonces, en esta clase solamente vamos a conocer las bases Así para poder es. desarrollarla en un futuro. Así es. Ujú. No sé Ok, ya en muy cuándo la bien. empiecen a desarrollar. Universidad les debe de indicar cuándo tienen que empezar a desarrollar ustedes su tesis. ¿Ok? Gracias. Sí, de nada. Tenemos aquí cuáles son los tips para formular una hipótesis. Los tips para formular una hipótesis es que debemos utilizar lo que vendrían siendo enunciados que sean condicionales, es decir, que sean basados dentro de lo que es el planteamiento del problema. No podemos nosotros desarrollar una información que no conlleve a lo que viene siendo el problema que nosotros estamos tratando de solucionar. Esa hipótesis obviamente debe de ser precisa, debe de estar sustentada. ¿Sustentada en qué aspecto? En el problema que nosotros estamos tomando en cuenta para que se pueda desarrollar. Esta también dice que puede ser verificable con el tiempo. O sea, con el tiempo yo me voy a ir dando cuenta si en realidad estoy yendo por el área del problema o no.
y que esa cumpla con todos y cada uno de los objetivos que nosotros mismos trazamos dentro de lo que viene siendo el desarrollo de la tesis. Cuando nosotros hacemos una tesis, hay también que poner los objetivos específicos, los objetivos generales. Entonces, nosotros ya cuando hacemos la hipótesis es porque ya vamos a ir cumpliendo cada uno de los pasos del desarrollo de lo que viene siendo la tesis. Tenemos aquí que cuáles son las características que debe de tener una hipótesis. Dice que la primera es correspondencia con la realidad. Aquí nos dice que las hipótesis deben referirse a lo que viene siendo una situación social y que sea real. O sea, nosotros cuando vemos el problema es porque estamos viendo que está surgiendo en la vida real, ¿no? No lo estamos inventando. Entonces, por eso mismo nosotros vamos a poder extraer más información porque es algo a lo mejor que estamos viviendo en el momento. La relación entre variables. Dice que esta tiene que ser comprensible, tiene que ser precisa y lo más concreto posible. O sea, no vamos a extendernos tampoco tanto en el desarrollo de lo que vendría siendo la hipótesis, sino que nosotros vamos a tratar de darle una solución que sea más rápida para poder tener más avance en lo que vendría siendo el desarrollo de la misma. Viene también lo que serían las variables, que se le llaman como que las variables medibles. Y aquí en las variables medibles nos habla sobre lo que viene siendo los términos de la hipótesis. Y aquí dice que es cuando nosotros ya prácticamente vamos a plantear la relación que va a haber en lo que vienen siendo los tipos de variables que deben existir dentro de lo que viene siendo la tesis. Aquí se utilizan también a la vez, como característica de la hipótesis, se utilizan técnicas para probar y ver que en realidad la hipótesis esté bien constituida o se conlleve. Esta obviamente es una técnica que se va a utilizar para probar y para ver que nosotros en realidad estemos dando una solución al problema que se está presentando. Como el ejemplo que ponía su compañera, Samantha, no sé tú cómo lo incluirías dentro de lo que vendría siendo la hipótesis, el tema que supuestamente tú elegirías en tu tesis. Ok, bueno, hablando de partidos políticos, sabemos muy bien que no todo el tiempo se cumplen con las leyes, se brincan reformas y como estamos viendo las calles en la ciudad, realmente no están cumpliendo con nada. ¿Cómo sustentaría esa hipótesis? Primeramente sería ir a investigar, sacar fotos, analizar de las cosas que no se están haciendo y que desde un principio, cuando se nos dio la oportunidad de votar por la persona que va a estar a cargo de la ciudad, no cumplió con lo que se estableció, ¿no? De ahí mandar a poner una queja, levantar firmas para los ciudadanos, porque esas son muy importantes. Si yo voy sola y yo quiero hacer algo, a mí me van a mandar por un tubo y me van a decir, es que no tienes nada que hacer aquí. Necesito firmas, necesito pruebas y después de todo eso, necesito tener llegar a un acuerdo para poder hablar con un representante del presidente o si no es el mismo presidente de la ciudad para ver qué podemos hacer y que esa hipótesis tenga validez. ¿Por qué? Porque no es algo que le incumba solo al gobierno, le incumbe a todo el mundo. No sé si usted ha pasado por las bachas que hay, cómo se atoran los carros, hay colonias que ni siquiera están pavimentadas y todo ese dinero viene siendo de los ciudadanos. O sea, no es justo que se estén quedando con todo y no nos estén dando ni siquiera una cuarta parte para que la ciudad esté bien. Ok, así tú desarrollarías lo que vendría siendo tu hipótesis en la tesis. ¿Alguien Exacto. más? Gracias, Samantha. ¿Alguien más que quiera participar o que tenga la idea de qué tipo de tesis va a desarrollar o qué tema de tesis va a elegir? Acuérdense que son participaciones. ¿Alguien más que quiera aportar parte de sus conocimientos? Yo he pensado sobre el tema de mi tesis últimamente y no me he decidido aún de qué elegirlo, porque a mí, por ejemplo, yo estoy así, pues, ahí con el interés en obras de ficción, así que yo he pensado sino en hablar de una obra ahí en específico, pero que tope temas ahí que se tomen de comunicación. De Ahí, por ejemplo, comunicación. ahí se
Sí, o de periodismo en sí mismo, o de comunicación de medios, ya que ahí, por ejemplo, series de ámbito político, o series así de ficción ya donde se tocan esos tópicos, donde se pueden dar como ejemplos ahí a nivel social. Ujú. O sea que tú harías algo relacionado con lo que vendría siendo la comunicación. Exacto. Ajá, y ya Así como que, así como hablar de X o Y obra que abre en específico de este tema y así darlo así como ejemplo. Ah, ok, muy bien. Sería lo que es comunicación, pero ya lo extenderían más lo que vendría siendo el tema en sí. Gracias, José. ¿Alguien más que quiera exponer qué tema podría elegir para su tesis? Yo, maestra, Sí, Araceli dime, Ledesma. Aras. Bueno, yo estaba pensando mucho en dos temas. Uno en cuanto a la vacuna o algún medicamento que sí solucione la distrofia muscular, sería en ese aspecto. Y sería el otro tema también, pues ya un poco más derivado al periodismo, sería el periodismo y la violencia que vivimos, que Yo son creo, temas, bueno, al menos. Ujú. yo creo, Araceli, que te quedaría más acerca lo que vendría siendo del periodismo, ¿no? Porque como Sí. que lo de la vacuna, bueno, ok, sí, pero a ustedes tienen que elegir, recuerda, tienen que elegir tema en base a lo que viene siendo su área de carrera. Ok, Ujú. sí, bueno, lo estaba pensando mucho en esa cuestión de que ya estoy muy relacionada en el medio, ya estoy laborando dentro de este ámbito que es tan bonito, pero sí es tan denigrado, y más Ajá. tanto para la mujer. También me quería hacer tanto énfasis en el periodismo de violencia contra la mujer, porque siempre hay denigración, siempre nos hacen menos a nosotras o siempre nos piden algo a cambio porque creen que no tenemos la capacidad de intelectual para sobrellevar algún caso o alguna investigación periodística o estar al frente de algo que está en fuerte diputación en este aspecto pues laboral, ¿no? O sea, si por ejemplo no estoy, muchos piensan que la mujer pues no tenemos la capacidad de estar liderando o ser la directora de un periódico, de algún medio de comunicación y todo ese aspecto. Así es. Sí, pues tienes mucho de dónde extraer sobre lo que vendría siendo ese tipo de tema también, Araceli. Muy bien, o sea, ya si se dan cuenta, cada quien ya más o menos tiene una idea de cómo podría desarrollar lo que vendría siendo parte de su tesis. A ver, Deyanira. Antes que nada, buenas tardes, maestra. Buenas Y tardes, buenos Deyanira. compañeros. Bueno, acabo de entrar, de hecho, porque tuve un compromiso, pero están hablando sobre las tesis que pondríamos nosotros. Yo, por ejemplo, yo ya voy a terminar este año la carrera, si Dios quiere. Estoy pensando mucho sobre hablar de los medios en la importancia, no solamente en la televisión, sino en la radio. Pero también tengo otra que me ha llamado mucho la atención, es en los medios a través con la política, porque no sé si muchos saben, algunas campañas políticas hacen de todo para que los medios o algún medio esté interesado también en darles promociones a ellos a cambio, pues digamos, de dinero, digámoslo así, o a través de un apoyo moral a las compañías televisoras. Entonces ahí quería yo como que tener un explícito de todo eso porque en ambos dos es muy importante. Aunque para mí y para otras personas que conozco que trabajan en los medios, se les hace más interesante el medio con la política, porque es lo que más abarca y más cuando son las elecciones electorales. Como todos sabemos, todos nos podemos agarrar de un medio hablando de política, criticando tal vez al que se está postulando digamos un X partido, Morena, por ejemplo, el medio tiene que saber hablar bien del partido para poder criticar a los demás, así como lo vemos en televisión. Entonces, eso es muy importante en las ramas de la comunicación, no solamente concentrarnos en el medio, hablar de diferentes medios, sino también que eso va involucrado también la política.
Así es, o sea, te digo, ya más o menos veo que sí tienen idea de cómo, gracias Deyanira, que sí desarrollan o sí van a poder desarrollar lo que vendría siendo su tema de tesis. Me imagino que los demás ya también más o menos tienen la idea de qué temas van a elegir para desarrollar lo que vendría siendo su tesis, y recuerden que son temas extensos, no son temas nada más del periodismo. O sea, hay que hacer específico lo que vendría siendo parte de su tema, ¿ok? Tenemos aquí también lo que viene siendo, dice que una hipótesis debe ser medible. Dice que los elementos que componen prácticamente lo que viene siendo la hipótesis son variables y son indicadores, y estos deben ser susceptibles a medición. Por ello, se adoptan diferentes tipos de valores. En este caso, una variable, ¿qué viene siendo una variable dentro de lo que es la tesis? Dice que son características o son cualidades de los hechos, y estas tienden a variar y son susceptibles de ser medidas. Hay que ver qué tipo de variables son las que vamos a incluir nosotros dentro de lo que vendría siendo parte de nuestra tesis. Las variables dice que tienden a adoptar valores. Es cuando nosotros ya vamos a usar valores, como por decir ustedes que van a hablar acerca del periodismo, de los medios, que van a poder hacer entrevistas, que van a poder hacer encuestas, que van a poder hacer graficaciones. Aquí como ejemplo les pongo yo cómo el consumo diario de 75 gramos de aspirina reduce la posibilidad de contraer cáncer y padecer de un infarto. ¿Qué estoy utilizando ahí? Estoy utilizando variables, y esas variables, ¿cómo las obtuve? Obviamente que las obtuve de una manera que yo fui y hice entrevistas, hice cuestionarios, hice formularios. Todo eso se puede incluir dentro de lo que viene siendo una tesis. Obviamente, determinando los diferentes tipos de variables que pueden existir. Aquí ustedes van a tener que hacer pues a lo mejor encuestas de opción múltiple, y después van a poder sacar ustedes lo que vendrían siendo los porcentajes de variables o de valores para incluirlos dentro de lo que vendría siendo su tesis. Por eso las variables están inmiscuidas dentro de lo que viene siendo la parte de la hipótesis de la tesis. Existen diferentes tipos de variables, una que es por su naturaleza, y la otra tipo de variable es por el lugar en el que ocupa lo que viene siendo la hipótesis. Por su naturaleza se le conocen como las variables cuantitativas o las variables cualitativas, y por el lugar que ocupan esas variables dentro de la hipótesis se consideran como las variables dependientes, independientes o intervinientes. Aquí tenemos cuáles vendrían siendo las variables cuantitativas, y las variables cuantitativas dice que son aquellas que se pueden medir. Por ejemplo, el nivel de ingresos, talla, relación, peso y talla. Supusiéramos que ustedes van a hacer una tesis a lo mejor de nutriología, vamos a llamarlo así como ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes utilizarían dentro de las variables cuantitativas? Pues utilizarían estos puntos que yo les estoy dando ahorita. Pero si ustedes son del medio de periodismo, ¿qué variables cuantitativas utilizarían ustedes para desarrollar lo que vendría siendo su tesis? ¿Utilizarían las variables cuantitativas o utilizarían las variables cualitativas? Vean cuáles son las variables cualitativas. Las cualitativas son donde se cuantifica lo que es la raza, sexo, los niveles educativos, etcétera. Ustedes, en base a tesis de periodismo, ¿qué tipo de variables consideran que deberían utilizar? ¿Las cuantitativas o las cualitativas? Cualitativas. Las cualitativas, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué utilizarían las cualitativas? Porque ya nos estamos basando en, bueno, en personas, pero aún así, o sea, a datos más escritos, o así decirlo, entrevistas, A datos más apuntes. específicos que ustedes realizarían dentro de lo que vendrían siendo sus entrevistas o sus encuestas, ¿sí? Cuando ustedes entrevisten o realicen una encuesta, pues obviamente van a preguntar o van a poner que pongan el tipo de sexo masculino o femenino, qué nivel educativo tienen, y en base a eso, obviamente ustedes obtienen lo que viene siendo el resultado de una variable. Por eso entonces ustedes emplearían lo que venían siendo las variables, en este caso cualitativas.
Y aquí existen también lo que son las variables dependientes y las variables independientes. Las dependientes son cuando se causan por otra variable, es decir, se hace una representación de la Y y la Z, como dijéramos, o YX, como cuando nosotros realizamos lo que viene siendo una graficación. Y la independiente es la que se representa únicamente con la letra X. Dice que la dependencia es la causa principal del subdesarrollo en nuestro país. Por lo tanto, X es dependiente y Y es subdesarrollo. ¿Qué tipo de variable utilizarían ustedes aparte de lo que vendría siendo la cualitativa, perdón? ¿Sería dependiente o sería independiente la que ustedes trabajarían? ¿No saben? Independiente. Sería Maestra, independiente. Ande, yo le tengo una pregunta. dime, Samantha. No sé si me la pueda resolver. Tengo una idea sobre lo que es mi tesis o la cual voy a desarrollar, pero me gustaría que me aconsejara algún tema que sea menos complicado o como sugerencia, hablando referente al periodismo más que nada porque es la carrera que estamos tomando. Ujú. Por favor. O sea, ¿quieres que te oriente a qué tipo de tema podrías elegir tú en base al periodismo? Exacto, para no meterme en algo tan complicado. O complejo, porque viendo bien el tema que yo quiero elegir es algo muy complejo, no es muy relevante, siento que le falta algo. Sería muy extenso lo que tú querías utilizar, porque Exacto. si querías hablar de todos los partidos, bueno, puedes utilizar el periodismo, pero tienes que tomar muy en cuenta, como qué más te llama la atención a ti en base al periodismo. Te pregunto. Pues lo que viene siendo la sociedad, o sea, yo tengo varios temas, pero siento que no aplican durante la tesis. Ujú. Entonces, por eso le pido como una orientación, una sugerencia, algo que me pudiera recomendar para yo basarme en eso y ponerme a investigar. Ok, bueno, lo que podríamos hacer es que me digas o me mandes los temas y ya de ahí poder yo sugerirte uno de acuerdo a los que tú más o menos ya tengas desarrollados. Ya de ahí podemos nosotros extraer uno y que te guíes en ese para desarrollar tu tesis. Ok, muchas ¿Sí? gracias, maestra. Entonces Sí, yo le mando un mensaje. sí, ¿Cuál es su Samantha. número? Es que Me lo puedes, tengo su número. igual me los puedes mandar por el correo de la institución y ya yo los checo ahí. Ok, Ujú. me parece bien. Gracias, Ok, maestra. sí, de nada. Bueno, ¿quién me decía que entonces serían X o serían Y? ¿Qué tipo de dependencia vendrían siendo? ¿Dependientes o independientes? ¿Alguien ya me había dicho? Ah, fui yo. A ver. José, Ah, ¿cuál me dijiste, mande. José? Independiente. Tú serías una parte independiente. ¿Por qué podría ser independiente, José? Bueno, respecto a lo de la tesis, es más que nada porque yo siento que los temas que quiero tocar en ese tema de mi tesis, de cómo se usa el tema en sí del periodismo y todo eso, en ficción y todo eso, sirve más ahí en el ámbito independiente. Más que Entraría. nada, sí, y siento que entraría más ahí. Ok, muy bien. O sea, cada quien, dependiendo del tema que elijan, cada quien va a saber qué tipo de variable es la que va a utilizar, pero en sí, la cualitativa yo creo que sí sería para todos, ¿sí? Más que la cuantitativa. Y ya aquí, de la dependiente independiente, va a depender el tema que cada quien haya elegido. Y las intervinientes también existen, lo que viene siendo este tipo de variables, y son aquellas que influyen de manera positiva o negativa en una interrelación entre variables, y este se representa con la Z, es decir, el número de horas de estudio, que viene siendo un rendimiento académico.